El tema de hoy le he puesto un título interesante y se llama autoevaluación. Es el examen favorito cuando estabas en colegio, ¿no ve? Cuando el profe decía vamos a hacer una autoevaluación porque siempre te ponías nota alta, ¿sí? Pero si lo haces a conciencia a veces es un poco más difícil. ¿Pueden decir conmigo autoevaluación? Autoevaluación, evaluarte a ti mismo. Y entonces vamos a empezar con la pregunta un poco obvia y lógica. ¿Cómo te evalúas a ti mismo? No en tu examen de colegio cuando quieres sacar buena nota. En la vida real, cuando estás así, tú solito contigo y Dios, ¿cómo te evalúas a ti mismo? ¿Cómo haces tu autoevaluación? ¿Sabes qué? Por lo general, cuando te estás evaluando a ti mismo, lo estás haciendo en referencia a otros. Entonces, si quieres sentirte bien, buscas a alguien peor, ¿no ve? ¿Sí? Y si te sientes mal, buscas a alguien a quien según tú le está yendo mejor. Y entonces empiezas a autoevaluarte en referencia a parámetros externos que estás tú poniendo, parámetros artificiales. Entonces dices, quisiera ser tan rico, tan inteligente, tan alto, tan simpático, tan atlético como fulano, mengano o tarambano, ¿no ve? O a veces vienes y dices, por lo menos no me está yendo tan mal como a tal persona. Y entonces empiezas a evaluarte en relación a otros. Pero la pregunta es, ¿será esa la manera como Dios nos invita a mirarnos a nosotros mismos? ¿Será esa la manera o el espejo en el cual Dios quiere que nos veamos? Bueno, antes de responder esta pregunta, la semana pasada hemos empezado a leer Romanos capítulo 12 y vimos que en Romanos capítulo 12 habían 3 secretos para comprobar la voluntad de Dios. Por un premio ahorita en tiempo real, levantando la mano, ¿quién se acuerda cuáles eran los 3 secretos para comprobar la voluntad de Dios? ¿Quién se acuerda cuáles eran los 3 secretos para comprobar? Tati. Sin chanchulla, sin chanchulla. Uno de los 3. Tomar en cuenta la misericordia de Dios. Denle un aplauso a Tati. ¿Me lo pasas? ¿Quién se acuerda del segundo secreto para comprobar la voluntad de Dios? Uno es, se presenta a Dios como un sacrificio. Denle un fuerte aplauso, por favor. Bien. Te presentas a Dios como sacrificio. ¿Cuál es el tercero? Renovar tu mente aquí. ¿Dónde? Renovar tu mente. Renovar tu mente. Den un aplauso a Adrina, por favor. Excelente. Hoy día la Analía va a estar de ujier. Muy bien. 3 secretos para comprobar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de todo esto? Que estoy seguro que no han estado comprobando la voluntad de Dios esta semana. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el tema de hoy y volver a predicar la prédica de la anterior semana. ¿No ve? Pero de verdad, hermanos, de verdad, no necesitas memorizarte las 3 cosas en orden, en las mismas palabras, pero sí te pregunto, si vas a venir y sentarte aquí media hora, 40 minutos para escuchar al pastor hablar, sácale provecho. No me escuches a mí hablar, escucha la palabra de Dios y sácale provecho. ¿Cómo vas a vivir la voluntad de Dios en tu vida? Si 3 principios tan sencillos no los podemos retener. Retén lo que Dios te está dando. Amén. 3 principios para comprobar la voluntad de Dios: tomar en cuenta las misericordias de Dios, entregarnos como sacrificio a Dios, vivo, santo y agradable, renovar nuestra mente en conformidad a su
palabra. Si quieres sacarle fotito a la pantalla, está en las redes sociales. Todos los viernes el Dani les manda un mensajito. Ya está la prédica del domingo en YouTube. Puedes revisarla, puedes volverla a ver, puedes ponerla en tu celular, en tu tele, en tu tablet, en el camino a tu trabajo. En vez de ver la novela mientras estás cocinando, escucha otra vez la prédica y acordate, porque en la novela vas a aprender cómo ser miserable, en la palabra de Dios vas a aprender cómo disfrutar la voluntad de Dios. Amén. 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 Ok, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de la voluntad de Dios con la autoevaluación? Vamos a leer qué pasa inmediatamente después. Porque el apóstol Pablo empieza Romanos capítulo 12 diciéndonos todo, hasta el 11 nos dijo todo lo que Dios hizo en favor nuestro. Nos dijo, Dios hizo todo esto en favor de ustedes. Y ahora empieza el Romanos 12, lo que hemos leído la anterior semana. Les exhorto, les animo que empiecen a vivir de esta manera para que puedan comprobar la voluntad de Dios en sus vidas. Todo el resto de Romanos 12, 13, 14, 15 y la mitad del 16 es cómo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Romanos 12 empieza diciéndote tres cosas: toma en cuenta las misericordias de Dios, preséntate como sacrificio a Dios y renueva tu mente. Y ahora empieza a desarrollar cómo se ve eso en la práctica. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Nunca te has comprado un libro que te dice el secreto del éxito, ¿no ve? Y abres y el secreto del éxito te cuenta toda la historia de su vida, pero cuando llega al secreto no te dice cómo hacer? ¿Me entiendes? ¿Sí? Te vende una historia pero no te da el secreto. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en el resto de Romanos es decirte, ya te he contado la historia, ahora te voy a decir cómo vivirla. ¿Me están siguiendo? Ya te he contado lo que ha hecho Dios, ya te he contado lo que ha pasado, ya te he contado lo que te he invitado, ahora te voy a decir cómo vivirlo. Y empieza en el versículo 3, Romanos 12:3, empieza con lo más sencillo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te evalúas? ¿Cuáles son tus parámetros de autoevaluación? Vamos a leer Romanos entonces 12 del 3 al 8. Dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al ¿qué? ¿Al qué? Al evaluarse a ustedes mismos. De ahí viene la autoevaluación. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. Bueno, nuevamente, vamos a entrar aquí con una idea en mente, y esto es lo que por favor quiero que volvamos a entender. De lo que aquí el apóstol Pablo está hablando es de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Inmediatamente antes, lo que hemos hablado la anterior semana, nos decía que si quieres ver la voluntad de Dios en tu vida, si quieres distinguir la voluntad de Dios en tu vida, si quieres reconocer la voluntad de Dios en tu vida, tienes que transformar tu mente fuera de lo que el mundo dice y adentro lo que Dios dice.
Y aquí nos empieza a decir qué es lo que Dios está diciendo, cómo Dios te está llamando a vivir. Así que de lo que viene de aquí en adelante y los siguientes domingos, si hay algo que te pincha, te incomoda, te molesta, no es porque el pastor estaba pensando en ti el rato de hacer la prédica. Es porque hay un área de tu vida a la cual Dios te está llamando a renovarla, a transformarla. Y la invitación de la anterior semana sigue para ti hoy. Tú puedes decidir no hacerlo. Tú puedes decidir simplemente decir: no, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Total, ¿qué me importa? El que está tomando la decisión de vivir una vida apartada de la voluntad de Dios eres tú, no yo, no tu mamá, no tu pareja. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces nuevamente empieza aquí a contarte cómo vivir. Y cuando te empieza a contar cómo vivir, te está diciendo: cuando te hablo de transformar tu mente, de esto estoy hablando. Cuando la palabra de Dios te invita a transformar tu mente para conocer, aprobar, comprender, vivir la voluntad de Dios, te va a empezar a decir cómo. Y aquí empieza el momento de transformar tu mente, de decir: así pensaba, o esto pensé, o estito me gusta. Y ahora Dios me está diciendo: por aquí había sido chango. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces hoy tenemos 3 parámetros bíblicos para hacer tu autoevaluación. El parámetro número 1 es la fe. ¿Puedes decir conmigo la fe? La fe. Más fuerte, la fe. La fe. Parámetro número 1 es la fe. Es la fe. Vamos a volver a leer el primer versículo. El versículo 3 lo vamos a leer en algunas diversas traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La NBI nos dice: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Clásica Reina Valera 60: no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, quien cada uno, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El punto es este: Dios a cada uno, a ti, al de al lado, a mí, a todos, nos ha regalado fe. Nos ha regalado la capacidad de creer, la capacidad de conocerle, la capacidad de relacionarnos con Él. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Hace unas semanas estábamos hablando acerca de la fe. Puedes buscar, creo que hace 2-3 semanas, si quieres la prédica en YouTube. Dios a cada uno le ha dado una medida de fe. Míralo al de al lado, si no tienes nadie al lado, míralo al de atrás, dale un codazo y dile: Dios te ha dado fe. Dios te ha dado fe. Una medida de fe, un parámetro de fe, una habilidad de fe que Dios te ha dado. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no te compares con los demás, sino que evalúes cómo estás viviendo en función a la fe que Dios te ha dado. ¿Me estás siguiendo? ¿Hola? No te compares con los demás. El parámetro número 1 es que pienses cómo estás viviendo en función a la fe que Dios te ha dado. Hay una frase de Víctor Hugo que me encanta, se las voy a poner. Víctor Hugo dice: los miserables buscan otros más miserables para sentirse felices. El que está mal busca a alguien peor para sentirse menos mal. El que está enfermo busca a alguien más enfermo para decir: no estoy tan enfermo. El flojo busca a alguien más flojo para decir: no soy tan flojo.
El gordito busca a alguien más gordito para decir no estoy tan gordito. ¿Sí? El orgulloso busca a alguien más orgulloso para decir yo no soy orgulloso. Y el terco busca a alguien más terco para decirles que yo no soy terco. Y podemos seguir, ¿no? El renegón busca a alguien más renegón para decir pues si yo no reniego. Entonces, Víctor Hugo decía, el miserable o los miserables buscan a alguien más miserable para sentirse felices. Y contra esto es que viene la palabra del apóstol Pablo, que nos recuerda y nos dice, ¿sabes qué? Las comparaciones engañan. Si quieres buscar a alguien que entre comillas está peor que tú para sentirte bien, siempre lo vas a encontrar. El problema es que así como tú estás mirando a alguien para sentirte mejor, hay alguien más allá que te está mirando a ti para sentirse mejor consigo mismo. ¿Sí? Entonces, para dejar de vivir en ese engaño de la comparación, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, piensen de sí con cordura, piensen de sí con cabalidad. ¿En base a qué? A la medida de fe que Dios les dio a cada uno. Una vez más, míralo al de al lado y dile, Dios te ha dado fe. Ese es el punto de partida. Dios te ha dado una medida de fe. La pregunta que te debes hacer no es cuánta fe le ha dado a la Claudia, o a la Gavisita, o a la Analía, o al Dani allá al fondo. La pregunta que te debes hacer es ¿qué estoy haciendo con la fe que Dios me ha dado a mí? ¿Sí? Fe no en términos generales, porque estamos hablando en el contexto de lo que dijo Pablo la anterior semana. Fe en términos de escuchar, obedecer la voluntad de Dios en su palabra. Porque tú puedes tener fe que la selección va a entrar al mundial, ¿no ve? Y cada uno puede tener su medida de fe en que la selección va a entrar al mundial. Pero no está hablando de ese tipo de fe. Está hablando de la fe en el contexto de tu capacidad de relacionarte con Dios, de escuchar su palabra y vivirla. ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Sí? Entonces no está hablando de que Dios me ha dado una medida de fe de que el Bilster va a salir campeón de la Libertadores. Eso se llama falsas esperanzas, es otra cosa. Es hablar de que Dios me ha dado la capacidad de escuchar su palabra, apropiarla y vivirla. ¿Sí? A ver si están despiertos. Ok, vamos bien. Número 2, segundo parámetro. Parámetro número 1, la fe. Tu autoevaluación. La fe que Dios te ha dado. Parámetro número 2, recuerda que eres miembro de un cuerpo. Míralo al de al lado y dile, somos cuerpo. Romanos 12, 4 y 5. El cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó aquí? 4, ahora sí. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. El apóstol Pablo está usando la analogía del cuerpo para recordarte que has sido llamado a una comunidad, a ser parte de una comunidad. Y de hecho este es el corazón del pasaje. Este es el corazón de lo que Pablo está diciendo en este párrafo. Los muchos somos un solo cuerpo en Cristo y cada uno es un miembro con relación los unos a los otros. Es una traducción literal del griego, pero básicamente lo que está diciendo es esto. Lo vamos a poner así en términos sencillos. Imagínate que te tropiezas y te rompes el tobillo. A ver, levanta la mano los que alguna vez se han roto algo, cualquier cosa, el dedo, el tobillo, la oreja, lo que sea. Si alguna vez te has roto algo, levanta, deja un ratito la mano arriba, un cachito así, la mano arriba. La mitad más o menos. ¿Qué ha pasado con la otra mitad? No han tenido infancia. Imagínate que te has roto el tobillo y vienen y te dicen, ¿cómo estás? Ay, me he roto el tobillo, pero estoy bien de los pulmones, así que no hay problema.
O del otro lado, imagínate que dices, estoy tomando tanto que el médico me ha dicho que me va a dar cirrosis, pero mientras no se me caiga el cabello soy feliz. Nadie piensa así. No estás evaluando la salud de tu cuerpo en función comparativa de si una parte está bien y la otra mal. Estás evaluando la salud de tu cuerpo en base a cada órgano en su función específica. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No ve? ¿Sí? Estás sano con tu tobillo roto, aunque tus pulmones estén muy bien. Si tu tobillo está roto, ¿qué dices? Estoy con el tobillo roto. Porque la salud de tu cuerpo se evalúa en función a que cada uno, cada partecita, cada órgano, cada sistema esté funcionando bien en su función específica. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Pablo y Dios a través de Pablo nos está haciendo recuerdo de eso y nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son parte de una comunidad, son parte de un cuerpo. Esto es algo que vengo repitiendo durante años, porque ahora está muy de moda algunos de nuestros amigos en las redes sociales. Ya soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Entonces, ¿qué cristiano eres? Ya soy cristiano, pero bla, bla, bla. ¿Quién define lo que es un cristiano? Es Dios. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. ¿Quién define lo que es un cristiano? Es Cristo. Y específicamente Cristo te ha dicho vez tras vez tras vez, y me ha dicho a mí, que una parte fundamental de la vida del cristiano es que es parte de un cuerpo. Y se debe al cuerpo, así como el cuerpo se debe a él. ¿Estás acá? ¿Sí? Entonces, número 2, segundo parámetro de nuestra autoevaluación es que recuerdes que eres miembro de un cuerpo. Eres miembro de un cuerpo. Así que el parámetro número 1 era tu fe. ¿Qué estás haciendo con la fe que Dios te ha dado? Parámetro número 2, ¿qué tanto estás siendo parte del cuerpo al que Dios te ha invitado? ¿Cómo estás caminando en comunidad? En otras palabras, ¿cómo está tu vida en tu comunidad de fe? Parámetro número 3. Usa lo que Dios te dio. Una vez más, ya que estamos en cuerpo, mira al de al lado y dile, deja de charlar. Dile, usa lo que Dios te dio. Usa lo que Dios te dio. Y vamos a seguir leyendo lo ultimito de este pasaje, 6 al 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Quiero explicarles una cosa bien veloz aquí. Cuando el apóstol Pablo hace listas de dones en el Nuevo Testamento, no solo Pablo, Pedro también hace una lista de dones en el Nuevo Testamento. No es una lista exhaustiva, no está diciendo escoge de estos cuál es el tuyo. Todos entendemos lo que es un ejemplo, ¿no ve? ¿Sí? A ver, si te digo, ¿cuándo vas a planificar un viaje? Escoge si quieres ir a La Paz o Santa Cruz. No quiere decir que tus únicas opciones de viaje son La Paz o Santa Cruz. ¿Me están siguiendo? Te estoy dando 2 ejemplos para ilustrar un punto. Las listas estas de dones son ejemplos que está usando el apóstol Pablo para ilustrar el punto de que a todos Dios nos ha dado algo que podemos hacer. ¿Estamos aquí? ¿Hola? ¿Sí? Las listas estas de dones son ejemplos del apóstol Pablo para recordarnos que Dios a todos nos ha dado algo que podemos hacer. Y lo que te está diciendo aquí
es que aquello que Dios te ha dado, ese algo que puedes hacer, lo uses conforme a la medida de fe que Dios te ha dado, en beneficio del cuerpo del cual eres parte. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Porque no hacerlo sería tan absurdo como decir: tengo 2 piernas funcionales, pero no las voy a usar para caminar yo, las voy a usar para que camine el vecino. Y te van a mirar con cara de ¿cómo es eso? Porque no tiene sentido, es absurdo decir que mis piernas son para que el vecino camine. Mis piernas son para que quien camine. Yo no ve. Si tú eres parte de un cuerpo, si eres parte de un cuerpo, tu habilidad dentro del cuerpo es ¿para qué? Para beneficio del cuerpo, ya pues. Para beneficio del cuerpo. ¿Qué nos están diciendo estos 2 versículos? Número 1, Dios le ha dado algún don a cada uno. Y número 2, el don que Dios te haya dado está para servir al cuerpo de Cristo, no a ti mismo. ¿Amén? Están para servir al cuerpo de Cristo y no a ti mismo. Y voy a hacer solo un ejemplo así veloz de esto. Hay mucha gente que tiene muy buena habilidad musical y quiere tocar en la alabanza porque dice: voy a tocar en la alabanza y me voy a lucir y me van a mirar y qué bonito, y voy a salir y qué lindo cantar. La pregunta es: ¿lo estás haciendo para ti mismo o para beneficio del cuerpo? Si lo estás haciendo para beneficio del cuerpo, vas a buscar no brillar tú, sino dirigir a la iglesia en alabanza delante de Dios. ¿Sí? Usar tu don para beneficio del cuerpo es usarlo no para que tú te luzcas, sino para llevar a otros a crecer en Dios. ¿Hola? ¿Amén? Entonces, 3 parámetros que hemos visto para nuestra autoevaluación. Número 1, la medida de fe que Dios te ha dado. Número 2, eres parte de un cuerpo. Y número 3, usa lo que Dios te dio. Una pequeña cosita para no olvidarme y que no quede al aire: los dones son una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para hacer una labor de manera destacada. El mayor error sería no usar tus dones o utilizarlos a regañadientes. Ahora, hay cosas que Dios nos ha invitado a que todos hagamos, independientemente de que tengas o no un don. Dios nos ha invitado a todos a ser generosos. Todos. Es un principio de vida cristiano la generosidad. No es un don, es un principio de vida cristiano. Pero a algunos Dios les ha dado un don, una capacidad de poder ser sobreabundantemente generosos. A todos Dios nos ha dado la orden de compartir nuestra fe con otros. A todos. No es un don, es una orden. Pero a algunos Dios les ha dado la habilidad de hacerlo efectivamente. ¿Vamos bien? ¿Sí? A todos Dios nos ha invitado a orar, a comunicarnos con Él. Pero a algunos Dios les ha dado un don de intercesión, una facilidad para orar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, el don o la carencia de un don no es una excusa para no hacer tus responsabilidades. ¿Sí? Todos tenemos ciertas responsabilidades a las que Dios nos ha encomendado. Todos. El congregarte en la iglesia es una tarea que Dios ha dado a todos. A algunos les ha dado el don de hacerlo con gusto. Todos tenemos ciertas tareas, pero cada uno tiene algún don, algo que Dios le ha dado en lo que se destaca, con una habilidad especial que Dios ha puesto en él o en ella para llevarlo adelante. Amén. Ok, entonces pongámonos de pie, por favor. Estírense un poquito. Y vamos a repasar nuestros 3 parámetros de autoevaluación. Nuevamente, vamos a repasar 3 conceptos
en base a los cuales tú te puedes ver en tu espejo espiritual y decir: Dios, estoy espiritualmente saludable, o Dios, estoy espiritualmente anémico. Quiero ver si están despiertos. 3 parámetros para que digas: Dios, estoy espiritualmente saludable o estoy espiritualmente anémico. Número 1, Dios dio a cada uno una medida de fe. Esta fe debe ser trabajada para que vaya en crecimiento. El crecimiento de nuestra fe es el parámetro número 1 de evaluación. ¿Tienes fe? ¿Está creciendo tu fe? ¿Estás avanzando en tu fe? Número 2, esta fe nos recuerda que no somos seres independientes o autónomos. Somos parte de un cuerpo en el que cada miembro es importante. Número 2, ¿estás funcionando con el resto del cuerpo? ¿Eres parte del cuerpo? ¿Valoras al cuerpo? ¿Te integras al cuerpo? Número 3, Dios nos dio una función dentro de ese cuerpo y espera que la practiquemos con diligencia y alegría. ¿Estás usando el don que Dios te ha dado en el cuerpo? ¿Lo estás haciendo con alegría? Entonces, la pregunta final: ¿estamos listos para autoevaluarnos en función a estos 3 parámetros? Y una vez más, mirar al de al lado y preguntarle: ¿estás listo? No te evalúes mirando a otros, ni para sentirte mejor ni para sentirte peor. Mira a Cristo y hazte estas 3 preguntas. Señor, me has dado fe, ¿estoy creciendo? Señor, me has invitado a tu cuerpo, ¿estoy integrándome? Señor, me has dado algo que puedo hacer, ¿lo estoy usando para el servicio de los demás? ¿Lo estoy usando para el servicio de los demás? Oremos, ¿sí? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado a formar parte de tu cuerpo, de tu comunidad, Señor, de tu familia. Gracias, Señor, porque cuando tú nos has llamado a descubrir, a comprender, a vivir tu voluntad que es todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto, Señor. Cuando nos has hecho esa hermosa invitación, nos has dicho que para hacer esto, nuestra mente debe ser transformada, debe ser renovada, debe ser acomodada a ti y no acomodada al mundo. Y lo primero que nos dices para transformar esta mente es esto: ¿qué estás haciendo con la fe que te he dado? Recuerda que eres parte de una hermosa comunidad y que en esa comunidad tienes algo con lo que puedes servir, algo que puedes hacer, una habilidad que yo te he dado. Gracias, Señor, porque realmente tú a cada uno de nosotros nos diste un lugar y nos invitas a tomar ese lugar y caminar contigo. Te damos gracias por esto, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Wow, qué increíble las cosas que Dios habló hoy a mi vida. Estoy seguro que también en la tuya. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Tenemos mucho material para compartir contigo, muchas enseñanzas que están esperando a que tú puedas aprender de ellas. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo.